Radio 13C. La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en 4 cabezas. Hoy comienza a funcionar el Ministerio de Seguridad. Una idea masticada durante muchos años y que se concreta hoy en el gobierno del presidente Boric. Para hablar de este ministerio estamos al teléfono con Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Kiki, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Estás resfriado, lo noto. Sí, bastante. Sí, como toda la gente, qué horror. Oye, Felipe, ya, comienza a funcionar el Ministerio de Seguridad. Aquí sería iluso y cándido pensar que esto va a traer un resultados positivos en términos de la lucha contra la delincuencia de inmediato. Pero a largo plazo, a mediano y largo plazo, me gusta más preguntarte que por el corto plazo, que es más o menos evidente que esto no es automático. ¿Tú le tienes fe a este ministerio para el mediano y largo plazo? A ver, yo diría que hay un consenso técnico y político en torno a la necesidad de tener una autoridad 24/7 dedicada al tema de la delincuencia, sobre todo considerando que en los últimos 10 años hemos tenido un aumento exponencial en delitos muy graves, homicidios, secuestros, extorsiones y otros. En ese contexto, sacarle al responsable político, al ministro de Interior, esta tremenda responsabilidad que es la seguridad, parece acertado. Y tiene una persona o un equipo que se dedique, como digo, 24/7 y particularmente con capacidades profesionales, diseñando políticas de Estado de mediano y largo plazo que trasciendan a los gobiernos. Es la única forma de entender que uno puede lograr resultados positivos, estructurales, digamos, y no solo ciertos destellos, digamos, de éxitos, ¿no? En ese contexto yo creo que sí es relevante. ¿Qué preocupa? ¿Ya? Preocupa, por ejemplo, que el diseño del nuevo ministerio no necesariamente responde a las necesidades actuales de la lucha contra el delito, porque hoy día no estamos peleando contra el lanza habitual, digamos, del Centro Santiago, también, digamos, pero en términos generales, el problema que tiene Chile hoy día es un cambio morfológico en el sistema criminal. Tenemos hoy día delitos mucho más violentos, ¿no? Tenemos crimen organizado, tenemos bandas transnacionales operando en Chile, tenemos el uso de puertos como lugares de envío de droga hacia otros países. Entonces tenemos una situación de la cual hay que enfrentarla con mucho más fuerza. Y llama la atención que el gobierno y los parlamentarios hayan hecho un acuerdo de crear un Ministerio de Seguridad, pero del cual no va a depender el sistema de inteligencia. Eso es muy raro. Sí, eso es muy raro, ¿eh? Claro, pero eso es más bien una transaca política. Pero uno dice, mire, la política tiene el deber o la misión principal de tratar de llegar a acuerdos, pero los acuerdos tienen ciertos límites. Uno de ellos es que no afecte la eficiencia o la eficacia del Estado. Y en este caso, a mi juicio, creo que eso va a ser un problema, porque usted le saca al ministerio encargado de la seguridad el tema de inteligencia, cuando es fundamental justamente para derrotar este tipo nuevo de delincuencia y de criminalidad, y se lo deja al ministro del Interior, al cual le encarga la función política. Entonces, salvo que haya una decisión de que el ministro del Interior tenga la inteligencia más bien política, me parece que no tiene justificación haberlo dejado de esa forma. Sí, es bien sospechoso, porque además el que maneja la inteligencia maneja el poder. Obvio. Entonces, y dejar al ministro de Seguridad solo con como ha dicho la ex ministra de Interior, que dijo, a propósito de esta discusión, dijo, lo que pasa es que el ministro de Interior va a contar con la inteligencia de las policías, pero eso es dejarlo atado de mano, porque la inteligencia de las policías jamás habría detectado, por ejemplo, el fraude en Carabineros, obviamente. Claro, exacto. Entonces, es importante que la nueva autoridad a la cual le vamos a encargar la pega de desbaratar las bandas criminales tenga toda la información disponible. Oye, cuando hablamos de inteligencia, Felipe, siempre, claro, lo damos por hecho que las personas entienden de qué se trata esta inteligencia. Entonces, ¿podríamos explicar cuestiones prácticas que exige la inteligencia? Por ejemplo, la infiltración de las bandas, que es... La gente dice, oye, ¿por qué no lo infiltran? Es que no es un problema de meterle a alguien hoy día y que ese alguien empiece a, como topo, a cantar mañana, sino que hay que dedicarle tiempo. Uno de los grandes problemas que había en el conflicto mapuche es que es muy difícil infiltrar comunidades que son cerradas y que sospechan de cualquier persona que llega. Bueno, efectivamente, hay dos tipos de situaciones. La inteligencia preventiva, que es aquella que busca
cruzar información de fuente abierta o bien a través de fuente cerrada para poder evitar situaciones graves contra la institucionalidad o en crimen organizado. Por ejemplo, cuando se crea un sistema de información y se permite cruzar, por ejemplo, que va a haber un atentado y se logra desbaratar el atentado. Eso es inteligencia preventiva, ¿ya? Y eso supone agentes de campo, supone analistas de información, un conjunto de técnicas, digamos, investigativas relevantes. Pero otra es la inteligencia más bien reactiva, que es aquella que se produce cuando ha ocurrido el hecho y la autoridad tiene que tener la capacidad de indagar quién fue el autor del hecho y cómo detenerlo, digamos, ¿no? Y en ese escenario, muchas veces también se confunde con la inteligencia policial, que es aquella que tú dices, ¿no? Porque hoy día el Código Procesal Penal contempla lo que se llaman las medidas intrusivas. Una de ellas, está la interceptación telefónica, que está muy de moda, digamos, pero también está los agentes encubiertos, ¿cierto? O la delación compensada. Hay conjuntos de instituciones que el Código Procesal contempla. Esas las puede determinar el Ministerio Público con el Poder Judicial. Pero el problema se produce es que el ministro de Seguridad no va a tener ninguna competencia respecto de esas, porque esas las define, insisto, un juez a petición del Ministerio Público. El gobierno no tiene nada que ver. Entonces, si no va a tener esas para infiltrar desde el punto de vista de investigaciones penales, entonces démosle la otra, que es la inteligencia preventiva y reactiva, y tampoco se la dieron. Ahí está el problema, ¿te fijas? Ahora, me acuerdo los albores de la democracia que, claro, funcionó la inteligencia para sacar del escenario político al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y al Grupo Lautaro. Así fue. Claro, pero, y eso te lo pregunto, ¿cómo frente a un crimen organizado sofisticado, violento como el de ahora, cómo no se traspasan los límites, digo, de los derechos humanos si uno quiere resultados concretos y rápidos? En ese momento, yo me acuerdo que muchos miraron para arriba con lo que estaba pasando, habían delaciones, el escape de la cárcel, que Cuba estaba metido, entonces todos dijeron, ¿sabes qué? Solucionen el problema, no nos digan cómo, pero háganlo, y lo solucionaron. Se ha escrito poco de eso, sí, pero ahora, con esto del crimen organizado, también uno dice, bueno, ellos siempre van más rápido que el Estado. Bueno, eso es efectivo y siempre se juega en el límite. Claro. Hay que tratar de jugar en el límite de adentro, no en el de afuera, digamos, ¿no? Pero en ese límite de adentro tiene que ser muy eficaz. Hoy día hay sistemas tecnológicos que permiten, más que infiltrar a una persona, a una determinada banda, mecanismos tecnológicos permiten informarse aún sin la presencia física del informante. Y eso es relevante. Adicionalmente, hoy día mucho de este crimen organizado está coordinado a través de, ya no es mensajería de WhatsApp, ni de Signal, ninguna de estas comunicaciones, digamos, de red social, sino que muchas veces a través de juegos, de aplicaciones de juegos, y ahí se comunica. Entonces, el sistema de inteligencia tiene que tener la capacidad de interceptar esto, de identificar y poder dar seguimiento para desbaratar estas bandas y sus planes consecuenciales, digamos. Entonces, por eso que es tan relevante es que Chile tenga una política de Estado en materia de inteligencia. No hay que tenerle miedo, no hay que estar con el trauma de lo que ocurrió en la dictadura. Las democracias en Europa, en América, tienen sistemas de inteligencia para proteger justamente también a la democracia de aquellos que irracionalmente quieren causar terrorismo u otra naturaleza. O sea, uno tendría que pensar, por ejemplo, voy a poner algo que puede ser polémico, pero a propósito del reciente apagón, el coordinador eléctrico nos informa que hubo una falla, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero si tuviéramos un sistema de inteligencia adecuado en Chile, probablemente también había empezado a indagar para saber si efectivamente es eso o fue un ciberataque u otra naturaleza. Pero como no, en Chile no se toma muy en serio esto, como que damos por sentada la versión del técnico, cuando en realidad que le hayan bajado el switch a Chile, sea por cualquier razón, es una materia que hay que investigar, digamos, ¿cierto? Evidentemente, porque puede ser un problema más estructural de nuestro país. Claro, bueno, en otros países ha ocurrido los hackeos masivos, en Inglaterra, en el sistema de salud, así que no es ciencia ficción, acá somos como un poquito ingenuos y provincianos a la hora de atisbar los riesgos. O sea, la cibercriminalidad en el mundo y la guerra informática es lo que está reemplazando muchas veces al delito físico y también, obviamente, a la preparación de ejércitos de infantería.
Hoy día hay mucha más preparación de ejércitos o fuerzas especializadas en materia de ciberataques que infantería. Por de pronto, pensemos que si el apagón que sufrimos nosotros se hubiese mantenido en el tiempo, podría haber significado un desastre económico difícil de recuperarse, porque la industria minera estaba perdiendo 150 millones de dólares al día. Eso destruye cualquier economía, y eso es mucho más eficaz que mandar un par de tanques por el norte o por el sur, ¿te fijas? Claro. Entonces, Chile tiene que ponerse pantalones largos y entender lo que está pasando a nivel geopolítico. Aquí evidentemente tenemos una disputa a nivel global en materia de defensa entre China y Estados Unidos, Rusia por el medio, India alineándose con China. Entonces, la pregunta es ¿qué va a hacer Chile? No es que nosotros seamos determinantes, pero a lo menos tomemos ciertas medidas preventivas. ¿Te fijas? Como por ejemplo que la infraestructura estratégica tenga sistemas de defensa adecuados y no se le esté cortando el presupuesto a las Fuerzas Armadas en la medida que esos presupuestos vayan destinados a lo importante, que es actualizar y modernizar el sistema de defensa de nuestro país. Estamos conversando con Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior. Estamos conversando sobre la delincuencia. Ayer hubo un encuentro, Felipe, en el Comercio Detallista, que tuvieron la gracia de juntar a los candidatos presidenciales, a prácticamente todos los que están ya corriendo. Y dos cosas que te quería preguntar, que Evelyn Matei fue la más concreta en términos de seguridad con medidas concretas. Entonces, dos cosas. Uno, propuso que la Marina, las Fuerzas Armadas y el Ejército resguarden la frontera. Y dos, que yo decía en la mañana, que me cuesta visualizar cómo lo va a hacer, expulsar a 28.000 extranjeros que tienen decreto para salir del país. ¿Es factible esto? O sea, estoy pensando solamente en dónde vas a meter a 28.000 personas en no sé en cuántos aviones para que se vayan y no sé a dónde se van a ir, porque Venezuela no los va a querer recibir, tal como están las relaciones. Hoy día Diosdado Cabello llamó de mamarracho al presidente Boric. A ver, respecto a lo primero, yo estoy de acuerdo. Hay toda una polémica respecto cuando alguien dice, mire, que las fronteras sean resguardadas por las Fuerzas Armadas, y se les olvida que la Armada de Chile resguarda nuestra frontera marítima hace muchos años, digamos, y por tanto eso está instalado. Luego, si uno sacara, por ejemplo, a carabineros de los pasos fronterizos habilitados y en las avanzadas que tiene, uno podría recuperar entre 1.500 y 2.200 carabineros que podrían servir para servicios operativos en las ciudades, en los pueblos, ¿no? Por Dios que faltan, digamos. Y los reemplaza, por ejemplo, como funcionarios del ejército. Es perfectamente posible hacer eso, ¿no? Porque evidentemente, dado lo que estamos conversando antes, ya sabemos que la preparación probablemente de la defensa del país, en el caso de las Fuerzas Armadas, no es con temas de infantería permanente, sino, por ejemplo, en especializar ciertas funciones, digamos, de las Fuerzas Armadas. Una de ellas es el control fronterizo. Otra podría ser, por ejemplo, el manejo de emergencia, como lo hizo España con la famosa UME, la Unidad Militar de Emergencia. Porque en nuestro país, por ejemplo, en materia de emergencia, siempre se usan las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas son expertos en logística, no son expertos en manejo de emergencia. Probablemente podríamos capacitarlos y formarlos en eso también, y en control de frontera. Y respecto de la inmigración ilegal, la propuesta de la expulsión de los inmigrantes irregulares, bueno, es una propuesta que es, primero, popular, pero en segundo lugar también es muy difícil de concretar, dado por lo que tú señalabas. Evidentemente Venezuela no va a estar disponible para recibirlo. Bueno, y uno tiene que pensar entonces, geopolíticamente, cómo hace alianza con otros países o cómo le dice a otros países que si no se hace cargo de quienes están ingresando de manera irregular por la frontera, bueno, va a tener también repercusiones económicas. Estoy pensando que quizás puede ser mucho más efectivo que anunciar la expulsión. Es decir, la Bolivia, mire, nosotros tenemos un acuerdo económico de traspaso de sus bienes por los puertos chilenos, pero sabe que ese acuerdo también supone que usted dé cumplimiento a no dejar pasar inmigrantes irregulares por la frontera boliviana hacia Chile. Y si no lo hace, nosotros los vamos a devolver a usted y los ponemos por la misma frontera que entraron. Eso sería una situación muy delicada, porque implicaría, por ejemplo, tener espacios tales como los que ocurren en la frontera de Siria, ¿no? Esos campamentos de refugiados que en estricto rigor no tienen donde ir, son apátridas, ¿no? Que quedan en el limbo. Pero quizás también uno podría poner ciertas restricciones de desincentivar la inmigración regular. ¿Por qué vienen a Chile? Porque en Chile los chilenos y extranjeros tienen similares derechos desde el punto de vista de las asignaciones sociales. Entonces uno observa, por ejemplo, que en los jardines infantiles, que en los hospitales, existe exactamente el mismo derecho y por tanto
obviamente es un incentivo a tener cobertura de salud, de educación para sus hijos. Si todo migrante busca una mejor vida, digamos, de la que tiene en su país de origen. Quizás, si Chile dijera, mire, tenemos una situación en la cual nuestra sociedad, que reconoce el derecho a la inmigración, pero no tenemos capacidad para seguir recibiendo, los próximos 10 años, de 5 años, los beneficios sociales serán solo para los chilenos y los inmigrantes regulares. Usted inmediatamente le está dando un mensaje y está diciendo que ya no hay derecho y por lo tanto va a cortar, porque Chile efectivamente es mirado en Latinoamérica como sin duda el país de mayor nivel de desarrollo, donde la gente supone que puede desarrollarse con mucho más facilidad, digamos, ¿no? Con más beneficio. Si usted corta eso, bueno, probablemente puede ser mucho más eficaz. Y segundo, si el presidente o presidenta de la República que asuma el poder hace lo que no hizo o no ha hecho este presidente, que es intentar liderar en Latinoamérica una cruzada multilateral para hacerse cargo del fenómeno de migración, como lo hicieron, no sé, presidentes como Zapatero, Merkel y otros, digamos, en Europa, bueno, uno podrá intentar resolver y establecer ciertas cuotas por país, buscar acuerdos multilaterales, pero mientras no nos hagamos cargo como región del fenómeno de la inmigración que viene de Venezuela, bueno, tenemos un problema. Y la otra idea que expuso Evelyn Matei es expulsar de Chile a 3.000 extranjeros ilegales que están en las cárceles. Eso también no suena tan efectivo, porque esos 3.000, primero que nada, insisto, ¿dónde los van a subir? En una flota de aviones. Segundo, ¿dónde los van a mandar? Y tercero, lo más probable es que vuelvan, ¿no? Bueno, usted no se gana con expulsar gente si no tiene la frontera bien cubierta. Porque en estricto rigor es dejarlo en libertad. Claro. El punto está en que uno tiene que tener, primero, un sistema de control efectivo de la frontera a través de mecanismos de cobertura satelital, con bloqueo de todas las rutas de acceso, con controles aleatorios en la ruta 5. Chile tiene una ruta, una columna vertebral, una, no dos, una, que es de norte a sur. Bueno, por ahí transitan camiones, camionetas, buses con inmigrantes ilegales para las grandes ciudades. Bueno, entonces que se hagan controles aleatorios. Cada 20 kilómetros se hacen controles aleatorios y están irregulares para afuera de vuelta. O bien se establece algún centro de detención provisoria para que el país de origen se haga cargo de ello. O sea, ojo, Trump ha adoptado medidas de expulsión masiva de inmigrantes irregulares en su país, al país de origen, e incluso amenazó con mandarlos a los países de origen del destino, no de la nacionalidad. Y ahí sí que Chile está complicado, porque hay muchos haitianos, venezolanos, colombianos, que pasan por Chile, obtienen irregularmente cédulas de identidad o pasaporte chileno y viajan irregular a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? Nos devuelven a esa gente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué proponen los presidentes de la República? ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque entonces, el problema que tenemos es que no solo hacernos cargo de los inmigrantes que llegan a Chile, sino de los que están llegando a otros lados y que no se los pueden mandar de vuelta. Eso sí que sería complicado. ¿Se fija? Claro. Entonces, uno esperaría que los candidatos y candidatas presidenciales entiendan el mundo en el que nos estamos desenvolviendo, entiendan la región donde nos estamos desenvolviendo y las consecuencias económicas y políticas de adoptar una u otra medida. Pero esto no es un shopping list de decir, mire, yo tengo la medida más impactante, si es por no la puedo materializar. Claro, y viene la frustración de la gente, y ya comienza la violencia contra los inmigrantes, y se arma un ambiente hostil que ya se vive, por cierto. O sea, evidentemente lo que ha ido ocurriendo es que uno observa, incluso los estudios de opinión, tú lo has visto, lo has comentado incluso, cómo aumenta el sentimiento anti-inmigrante, lo cual hasta hace, 15 años no era así. Hace 15 años se valoraba la inmigración, hoy día se le mira como una amenaza por temas de violencia, etcétera. Entonces comienza también a ser afectado el inmigrante regular, que sí viene a Chile a trabajar, que sí viene a Chile a aportar y a desarrollar una mejor calidad de vida. Entonces, por eso que es tan importante que las autoridades se hagan cargo del fenómeno de fondo, ¿no? De decir, mire, vuelvo a insistir, reconocemos el derecho a la inmigración, pero Chile tiene una capacidad limitada, de acuerdo a sus recursos públicos, para poder absorber esta migración. Y por tanto, a partir de ahora, se cierra la frontera y se dice, mire, no pueden entrar. Y adicionalmente a los irregulares se les da un plazo para regularizarse, y si no se regularizan, bueno, se entiende que son ilegales y podrán ser deportados, ¿te fijas? Pero tú empiezas a tomar medidas.
y que ojalá que el próximo gobierno las mantenga y el siguiente también, para que haya una política de Estado en esta materia. Claro, me escribe una persona. Claro. Me escribe una persona acá en el WhatsApp que me dice que en un avión caen 400 personas, tendrían que necesitar 70 aviones para sacar a los 28.000, suponiendo que además tienen que ir con PDI por un mandato legal. Así es. No, pero además eso es un problema logístico, pero sumado a ello es el país de destino. Claro. ¿Me va a dejar aterrizar? Claro, ese tema. ¿Dónde van a aterrizar? Claro, tú puedes conseguirte los 40 aviones o 50 aviones, es el punto que te dejen aterrizar. Y Venezuela los deja, sí, hipotéticamente, que altamente probable, los dejar aterrizar, los va a dejar salir en 3, 2, 1. Obvio, pues al final del día, no nos olvidemos que la dictadura venezolana lo que hizo en algún minuto, producto de provocaciones inadecuadas, fue enviarnos una cantidad de presos, digamos, y delincuentes. Si la inmigración venezolana originaria es muy positiva. Claro. Y luego hay una parte que llegó después también. Si el problema fue cuando nos empezaron a mandar presos, etcétera, y también el problema del lado chileno es que el sistema de seguridad no tiene información. Entonces uno dice, ¿pero cómo? No sabemos si el señor que está entrando es un santo o es un exconvicto. O sea, perdón, ¿usted no está en línea con Interpol? Sí, pero Interpol no tiene la información. Perdón, si Interpol no tiene la información, hay que decir que este es un problema mayor, pues, porque estamos ciegos. Claro. Entonces, ¿por qué usted cree que va a llegar un inmigrante irregular de África a Europa y no se va a saber quién es y se le va a dejar entrar? Eso no ocurre. Eso no va a ocurrir. Puede entrar irregularmente y si es sorprendido, deportado. Bueno, Chile tendría que adoptar medidas en esa materia también. Porque además lo que ha ocurrido es que se ha empezado a crear una especie, y no quiero con esto estigmatizar, digamos, a todos los inmigrantes, pero objetivamente los números nos están diciendo también, desde el punto de vista de la participación delictual, que hay más extranjeros participando de delitos con altos niveles de violencia, y también que hay más extranjeros víctimas de delitos de violencia. Exacto. Porque el modus operandi de la delincuencia en Centroamérica es muy distinto al que teníamos en Chile. En Chile había, hasta hace un tiempo atrás, una especie como de proporción entre el daño causado y el bien obtenido. Pero a partir de la mediación de la droga en la actividad delictual y en la llegada de inmigrantes delincuentes, se está produciendo una falta de proporción. Entonces, por 5.000 pesos por un cigarro le pueden pegar un balazo a alguien. Claro, y ahora probablemente lo que explica que Chile está hoy día viviendo el mayor nivel de temor de los últimos 20 años es que no tenemos certeza que aun cuando no nos supongamos a un delito, no tengamos la pérdida de la vida o una lesión grave. Felipe Arboe, muchas gracias por esta conversación y espero que se recupere de la influenza. Ya,